Ojalá que sobreviva mi pobre máquina. Y penetra en la región comprendida entre dos conductores horizontales, planos y paralelos de 8 centímetros de longitud. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Y separados entre sí 1 centímetro. Vamos a decir que, no sé, otra variable, qué sé yo, R. En la que existe un campo eléctrico uniforme. El electrón penetra en la región por un punto equidistante al de los dos conductores planos y a la salida pasa justamente por el borde del conductor superior. Razonar qué tipo de movimiento describirá el electrón y calcular el campo eléctrico que existe entre los conductores y diferencia de potencial entre ellos. Datos, los que se indican. ¿Cuál es la figura básicamente que tenemos aquí? Tenemos dos conductores, planos y paralelos. Okay. Ahora, no me está diciendo aquí en qué dirección va, pero tengo solamente dos posibilidades en las que puede ir el campo eléctrico en estos conductores. O va así, ¿no? O va hacia abajo, ¿no? Ahorita es irrelevante eso, porque no me pide, ¿no?, eso, sino que me pide qué campo eléctrico existe entre los conductores y la diferencia de potencial entre ellos. Dice que entra por un punto equidistante. Quiere decir que si esta separación, ¿cuánto medía? La separación era de 1 centímetro. Separados entre sí 1 centímetro, ¿no? Y el electroncito entra por aquí, entra por lo que son 0.5 centímetros por arriba y 0.5 centímetros por abajo, ¿no? Penetra en la región por un punto equidistante y a la salida pasa justamente por el borde del conductor superior. Ah, no, sí me daba una dirección. Sale justamente chocando el borde superior, por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué trayectoria sigue? La trayectoria la puedo dibujar, porque ya hemos visto cómo se comportan más o menos las partículas cuando entran a un campo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando entra? A ver, vamos a explicarlo por partes. Este es el campo, ¿no? Les había dicho, si no se recuerdan, que la dirección de la fuerza, ¿okay?, toma la misma dirección que el campo. O sea, la fuerza eléctrica que ejerce este campo tiene la misma dirección que el propio campo. No siempre pasa así, porque en el campo magnético es al revés, pero lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema. Entonces, este va recto con una velocidad de 107. Penetra en la región y ¿qué va a pasar? Va a querer ir recto por su velocidad, pero esta fuerza de aquí lo va a ir desviando, ¿no? Entonces va a describir más o menos esta trayectoria. Siempre en este tipo de ejercicios describe ese tipo de trayectoria, una trayectoria así. Va a llegar por aquí y una vez que llegue aquí, sale del campo, o sea, su trayectoria ya no va a estar definida por el campo, seguramente va a seguir escapando de esta manera. Ahora, ¿qué tipo de movimiento describe el electrón? ¿No? Ustedes deberían dibujarlo con un poco más de precisión. Describe una trayectoria circular. ¿Bien? Y calcular el campo eléctrico que existe entre los conductores. Un segundo, por favor. Un segundito, por favor, es que me están...
Ok, perdón, es que me estaban llamando. Bien. Me pide el campo eléctrico, ok. Me da velocidad y demás. Tiene que hacer aquí un análisis un poco largo. Primero, si yo quiero saber qué valores, con qué fórmulas yo puedo hallar campo eléctrico, ¿no? De las que yo conozco. Bueno, tengo que el campo es igual a K por una carga sobre la distancia al cuadrado. Pero esta ecuación no me sirve principalmente porque aquí no tengo carga. O sea, no veo la carga que está generando el campo. Tengo dos placas paralelas. Así que esta como que no, al no tener yo carga, pues tampoco me pide carga en ningún momento. Pues. Tengo otra fórmula, ¿no? Que me dice que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre unidad de carga. Más que nada aquí porque esta distancia, ¿no? Desde la carga hacia el punto donde quiero calcular el campo, no es un solo punto aquí el campo es sobre toda una región. Entonces es por eso principalmente que esta fórmula no me sirve. Porque la carga la puedo hallar, ¿no? Eso fue un pequeño desliz mío. Entonces si no me sirve a mí estar trabajando con distancias, me serviría mejor hallar esta. ¿Cuál es el problema de esta? Necesito carga y necesito la fuerza eléctrica, la cual no conozco en un principio. Pero puedo hallar yo de la siguiente manera. Esto es un electrón, ¿bien? Entonces es un electrón que tiene carga negativa. Si tiene carga negativa, y esto es un campo eléctrico, y creo que aquí también me equivoqué, ya ahora vamos a ver. Es un electrón, tiene carga negativa, entra a una región de campo eléctrico. Ahora, para que siga la misma dirección del campo, habíamos hablado de que era una partícula positiva, ¿no? La partícula de prueba que yo usaba. El punto donde yo medía era una partícula que yo consideraba positiva, y entonces seguía la dirección del campo. Este caso no, esto es un electrón que está entrando a un campo eléctrico y me sale por el límite de arriba, me dice, ¿no? Es decir, escapa por la parte superior. Entonces esto es al revés, el campo no va hacia allá, el campo va hacia abajo, por lo que acabo de indicar, ¿no? Eso de que sigue la misma dirección del campo solamente se aplica si hablo de una carga positiva. En este caso era un electrón, no había leído bien eso, ahí la importancia de leer. Si es un electrón, la fuerza que va a sentir este electrón va a ser de sentido contrario a la dirección del campo, en este caso hacia arriba. Tiene que ser así la figura para que se cumpla que escapa o el electrón pasa justamente por el borde conductor superior. Bien. Ahora sí ya lo tengo mejor ubicado todo. ¿Por qué no uso la carga esta del electrón para los datos? Porque esta carga no está generando este campo. ¿Bien? Son estas placas las que lo generan. Entonces no me sirve partir de ese análisis. ¿Qué va a hacer el electrón? Se va a mover desde este punto hasta acá. Sé que esto mide 8 centímetros. ¿Qué fuerzas va a haber el electrón aquí? En primer lugar, va a haber una que es debido a su velocidad, que su velocidad en todo momento la va a querer mantener hacia allá. Luego va a sufrir una aceleración, ¿no? Que en este caso va a ser hacia arriba. Esa aceleración va a hacer que el electrón se vaya desviando hasta salir por arriba. ¿Puedo conocer yo esta aceleración? Hay una fórmula que me permite hacerlo, bien. Esta no está en el formulario, me parece, porque hallé después.
si estoy hablando yo de esta situación, de un campo eléctrico que está acelerando una partícula, dicha aceleración yo la puedo escribir como el campo eléctrico, bien, partida la masa de la partícula. Bien. El campo eléctrico partida la masa de la partícula. ¿Tengo la masa? Sí, me la da por acá. El valor del campo no lo tengo nuevamente. Y aquí la aceleración tampoco la tengo. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿A qué es igual la aceleración? La aceleración el campo eléctrico aquí. Allá, ahí está. Yo tengo también como otra fórmula auxiliar que, porque esta es o sea, la única fuerza que actúa aquí, si se dan cuenta, porque aquí no hemos hablado de fuerzas, esto es aceleración y velocidad. Y la única fuerza que va a actuar sobre esto es que la fuerza, bien, eléctrica es igual, sabemos que la fuerza eléctrica es campo por carga, pero también sabemos que la fuerza, por las leyes de Newton, es masa por aceleración, ¿no? De aquí sacábamos en realidad esta fórmula de acá. Bien. Al despejar aquí, es igual a masa por aceleración. Bien. Yo no tengo aceleración, tengo la masa, tengo la aceleración, puedo hallar eso. El electrón pasa por la región por un punto equidistante de los dos conductores planos y a la salida pasa justamente por el borde conductor superior. La aceleración, es que son muchas fórmulas aquí, lo sé. También yo la puedo definir como velocidad sobre tiempo, ¿no? Es otra manera. Tengo la velocidad. Lo que me faltaría aquí sería definir cuánto tiempo pasa dentro esta partícula dentro del campo. Tengo la distancia, esta de aquí, tengo esta distancia, de 8 que sé que miden los conductores y que son sobre los que actúa el campo. La única velocidad que actúa aquí, ¿no?, es la de 107 metros sobre segundo, ¿no? Porque yo puedo recurrir a la descomposición de fuerzas, porque a la descomposición de velocidades. ¿Se acuerdan de física 1? ¿No? Que si yo tengo una trayectoria parabólica, era dada por una velocidad en X y una velocidad en Y. Pero la que me permitía a mí hallar el tiempo que pasaba aquí, desde que inicia hasta que termina, era la que me decía que, bueno, podríamos usar esta fórmula de aquí, que la distancia final, que creo que la conocían ustedes como X, es igual a una distancia inicial más la velocidad de la partícula por el tiempo. Ahora,
la distancia inicial, o sea, yo voy a empezar a calcular todo esto desde que inicia los conductores, ¿no? Desde su inicio. Entonces esta distancia yo la puedo llamar como 0. Esto queda velocidad por tiempo, que es la ecuación clásica de velocidad. Y de aquí puedo despejar tiempo. ¿Por qué? Porque yo conozco la velocidad, que son 107 metros sobre segundo, y conozco qué distancia va a recorrer. Son 0.08 metros. Entonces, ¿qué tiempo está el electrón ahí? 107 sobre 0.08. Centímetros. No es al revés, pues, ¿no? Si ya me parece raro a mí esto. Distancia es 0.08 sobre 107. Esto sale 7.4766 por 10 a la menos 4. Okay, segundos. Ese es el tiempo que va a estar la partícula recorriendo de aquí hasta acá. Tengo tiempo. ¿Dónde me podría llegar a calcular el tiempo? Aquí. Esta fórmula de acá arriba. Esta fórmula que me dice que la aceleración es la velocidad sobre el tiempo. Tengo la velocidad, ya la tengo, son 107 metros sobre segundos. Partido, ¿qué tiempo pasa ahí dentro? 7.4766 por 10 a la menos 4. Esto sale metros sobre segundo. Ya tengo la aceleración, tengo la masa, puedo hallar el valor del campo. Despejando campo, esto sería masa por aceleración. Esta fórmula solamente sirve para casos de conductores paralelos, por si acaso, si es que se la están anotando. No es que sirva para cualquier ejercicio de campo eléctrico. Bueno, el valor anterior, que es 143.102,5 por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 por 9.1 exponente a la menos 31. Esto sale un campo bastante pequeño. 1,3023 por 10 a la menos 25. ¿Qué unidades tiene el campo? Newton sobre Coulomb, ¿no? O, ¿cuál era la otra que tenía? Voltios sobre metro. Bueno, cualquiera de esas vale. Aquí nomás sirve para recordar un poquito de física 1, que es importante, de todas formas. Las ecuaciones de la aceleración, etcétera, que en base a ellas es que tenemos que ir trabajando. Hagamos otro. Otro que sea lo que les había indicado antes, que quería hacer uno que sea que use el principio de conservación de energía. Se encuentra en reposo, se aplica un campo eléctrico dirigido en sentido. Dirigido a la trayectoria seguida. Bueno, este es parecido. Vamos a ver si lo hacemos después. Un esquema. Este, por ejemplo.
Vamos a ver este. A ver. Aceleramos un electrón desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 10 kilovoltios. Analizar energéticamente el proceso, calculando la velocidad que alcanza el electrón, realizar un esquema indicando el movimiento realizado por el electrón y la disposición de los puntos de mayor y menor potencial. Repetir para un protón y para un neutrón. Bien. Un electrón, okay, que se encuentra en reposo, luego el 10 es la primera parte. Sí, 10 es la primera parte. Se le aplica una diferencia de potencial de 10 kilovoltios y entonces este comienza a describir un movimiento. ¿Bien? Ahora, la diferencia, el potencial, les había dicho que aquí me dice que es kilovoltios, el potencial no tiene dirección ni sentido, ¿no? Simplemente existe, ¿no? Ahí. Se va a mover desde un punto aquí, desde aquí hasta un punto Q, digamos, ¿no? Bueno, hasta un punto Q, perdón. Desde un punto A hasta un punto B. ¿Okay? Ok, vamos haciendo el ejercicio. En este tipo de ejercicios, donde, ¿cómo los ubicaría yo? Me dan diferencia de potencial, me dicen de que el electrón se mueve, podría darme alguna velocidad igual si la existiera, alguna velocidad inicial, pero me dice que desde el reposo, ¿okay? Desde ahí yo tengo que ir armando mis ecuaciones. En este tipo de ejercicios yo uso principio de conservación de energía, que me dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es una interpretación. La otra es que me dice que la energía, es decir, el propio principio lo dice, la energía se debe conservar. Y si yo hago una diferencia de energías, ¿no? Si yo tomo la energía en un punto A, digamos el punto inicial, y la comparo con la energía en un punto B, en un punto final, tienen que ser las mismas. ¿Bien? Es decir, la energía en el punto A tiene que ser la misma que la energía en el punto B. Ahora bien, si yo estoy hablando aquí en el contexto de campo eléctrico, la pregunta sería, ¿qué tipo de energía tengo yo cuando hablo de cargas eléctricas? Primeramente sé una, que es la energía potencial eléctrica, ¿se acuerdan? Esa sí o sí tiene que estar presente en este sistema, la energía potencial eléctrica. Entonces vamos a escribirlo así. La energía potencial eléctrica que nosotros habíamos dicho que la íbamos a escribir como así, ¿no? Denme un segundo para recordar, así, ¿no? Y o sea, va a haber una energía potencial eléctrica en A y una energía potencial eléctrica en B, ¿no? ¿Qué más? El electrón se va a mover, me dice calcular la velocidad que alcanza el electrón. O sea, va a existir también una energía cinética. ¿Y qué me dice el principio? Las energías en un punto A tienen que ser igual a la energía en un punto B, porque la energía no puede desaparecer. ¿Okay? Este es el principio de conservación de energía. Básicamente que la energía cinética en un punto A más la energía potencial eléctrica en el mismo punto A tiene que ser igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial eléctrica en el punto B. Okay. Vamos haciendo el ejercicio. Primeramente, energía cinética se debe a la velocidad. O sea, si no hay velocidad, no hay energía. Y leo y resulta que desde el reposo, o sea, en el punto A, antes de que suceda, antes de que se active el potencial y todo, en primera instancia estaba en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que o sea, la energía cinética en el punto A es cero, porque no había velocidad. Ahora, se prende el campo y va a haber aquí porque hay una diferencia de potencial, ok.
Luego tengo acá, ¿va a haber energía cinética en B? Sí, porque me dice que calcule la velocidad que alcanza el electrón. Después de un tiempo, no me dice ni el tiempo ni cuánto pasa, pero una vez que se active ese potencial, va a tener una energía, una velocidad. Entonces va a existir energía cinética en B y sobre energía potencial en B voy a asumir yo que va a existir. No sé cuánto vale, pero no me dice que el potencial se apague en ningún punto. Entonces va a existir una energía potencial en B. ¿Qué hago aquí? Miren esto. Yo voy a decir energía potencial en A menos energía potencial en B va a ser igual a la energía cinética en B. ¿Qué es esto? Es diferencia de energía potencial de los puntos A y B. Pero yo no tengo diferencia de energía, yo tengo potencial. Ahora bien, recurramos a nuestro formulario, porque había una relación, ¿no?, entre potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Estaba esa. Aquí, ¿no? Esta aquí. Porque, a ver, recuerden que el trabajo es lo mismo que energía. ¿Bien? Entonces, aquí yo tengo la diferencia de potencial, fíjense, ¿no? La diferencia de potencial entre dos puntos. Que eso es lo que me está dando el ejercicio. Una diferencia de potencial de 10 kilovoltios. O sea, yo voy a reescribir esto de aquí como, voy a escribir acá para que, esto como Q, la carga, por la diferencia de energía de potencial eléctrico, ¿no? Energía cinética en B. Q por la diferencia. Okay. Ahora sobre los signos. Fíjense que acá estoy haciendo UA menos V, ¿no? O sea, desde el punto inicial al punto final. Ahora, desde el punto... O sea, esto de aquí es como decir inicial menos final. Pero la diferencia no se calcula así, ¿no? Habíamos dicho que era desde el punto final hasta el punto inicial. Okay. Ahora, eso yo lo puedo solucionar simplemente añadiendo aquí un menos. Okay. Yo le añado un menos y ahora ya cambié, ya no estoy haciendo de A a B, sino de B a A, que eso es lo que normalmente usamos. ¿Tengo la carga? Sí, es un electrón. Conozco la carga del electrón. ¿Tengo la diferencia de potencial eléctrico? Sí, son 10 kilovoltios. Ahora, respecto a esta parte de la ecuación, vamos a hacer otro cambio. ¿A qué es igual la energía cinética? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, si yo quiero saber la velocidad, ¿dónde? En B, que es lo que me pide el ejercicio. Calcular la velocidad que alcanza el electrón. Entonces, yo puedo decir que la velocidad en B al cuadrado va a ser ¿cuánto? Menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre la masa, y para eliminar el cuadrado, aquí, ¿no? Ahora aquí entro un poco, aquí entro un poco en conflicto, ¿no? Porque no puede existir raíz del número negativo. Simplemente usemos un truquito. Como me interesa la velocidad, ¿no? La velocidad no me interesa si va en un principio, o sea, es un vector, sí.
Pero en este ejercicio me interesa el módulo de la velocidad, no si va derecha, izquierda, arriba, abajo, oeste, este, a donde sea. Entonces, por cuestiones de salvar la ecuación, porque si me permite hacer eso, como solamente voy a dar módulo, voy a eliminar este signo. ¿Bien? ¿Cuál sería? O sea, la única diferencia va a ser que me interesa el módulo. ¿Okay? Es simplemente eso. Este signo lo único que me indica es si en este punto hay más potencial acá o hay menos potencial. Si hay más potencial en el punto A al punto B o si hay menos. Eso lo vamos a hallar después. Ahorita hallemos el módulo. Bueno, es reemplazar en fórmula. Lo voy a hacer en calculadora yo directo. Es 2 por la carga del electrón la conozco. Esa es, ¿dónde está? 1.6 por 10 a la menos 19. Por el potencial, que son 10 kilovoltios o 10.000 voltios, ¿no? Dividido la masa. La masa es de el electrón es 9.1 por 10 a la menos 31. Raíz cuadrada de eso. Ah, ya. Me estaba asustando un poco. Esto sale 592.999 metros sobre segundo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí queda. Y la disposición de los puntos de mayor y menor potencial. Ahora que ya tengo esta velocidad, ahora la pregunta sería la siguiente, ¿no? En este punto no había, habíamos dicho, energía cinética. Entonces toda la energía que tenía aquí la partícula era debido a la energía potencial en A. ¿Qué quiere decir eso? Que si vemos la fórmula donde está, que la energía potencial eléctrica es directamente proporcional al potencial eléctrico, en este punto el potencial tiene que ser mayor, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se va a mover a otro punto, va a ganar energía cinética, pero para mantener la igualdad por conservación de energía, ¿qué tiene que pasar con la energía potencial? Tiene que disminuir. Si aparece una energía cinética, esta tiene que disminuir. ¿Bien? Entonces, podemos decir que el punto de mayor potencial es el punto A. Aquí. En cambio, el punto de menor potencial es el punto B. ¿Ok? Y ahí quedaría. Tienen que saber aplicar esto, ¿bien? Y recordar, porque aquí diferencia de potencial, pero aquí hayan diferencia de energía potencial. Nuevamente recordar la fórmula, esta de aquí, trabajo lo mismo que energía, ¿bien? Y despejar. Esta fórmula casi siempre como que sirve, ¿no? Pero no me gusta dárselas como fórmula en el formulario porque es mejor que ustedes lo despejen, porque este procedimiento tiene que haber. No pueden simplemente venir aquí y ya. No sé si el ingeniero revisa parte por parte del práctico, pero bueno.
¿Qué más? Por ejemplo, a ver, el 9, una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar una carga Q desde un punto A al infinito, se realiza el trabajo de si se traslada del infinito hasta el punto C. El trabajo de, ¿qué trabajo realiza al llevar la carga desde el punto C hasta el A? No sé, hagamos el 9. No sé si alguien escribió algo que quería que haga. No. Creo que había otro de igualdad, porque este de aquí no es. A ver. No, este de potencial que ya hemos hecho varias veces. Quiero otro, sí, de principio de conservación de la energía. No hay más, no hay más. Esto lo hicimos, creo, ¿no? Que era una fórmula sencilla, les había dicho. No hagamos este de carga, hagamos de práctica, porque igual los LSC y los LSB necesitan practicar. Este ya lo hicimos también. Ah, bueno. El 5 igual lo hicimos el 6, creo que el 6. A ver, vamos a ver. Después hacemos otro de la otra parte. Dos cargas eléctricas puntuales, la una A triple que la otra B, están separadas 1 metro. Determinar el punto en que el campo electrostático se anula cuando A y B tienen el mismo signo o cuando A y B tienen signos opuestos. ¿Cómo sería esto? Vamos a dibujar las dos cargas separadas por 1 metro, dice. Un metro, ok. Digamos que tiene el mismo signo, ¿bien? Que las dos son positivas. ¿Qué me dice? Bueno, si esto es Q1 y esto es Q2, yo voy a decir que es Q1. Bueno, ya les da nombre, ¿no? A y B. La carga A dice que es el triple que la carga B. ¿En qué punto el campo eléctrico se anula? Va a ser un punto que no conozco en un principio por aquí. Yo lo voy a ubicar de manera un poco arbitraria. A ver, si ambos son positivos, si ambos son positivos y yo quiero que el campo se anule, mi única opción es que esté en medio. Porque si yo pongo un punto por aquí afuera, positivo este lo va a repeler hacia allá, el otro positivo lo va a repeler hacia allá, es decir, no va a haber anulación. Lo propio si lo hago igual por aquí arriba, por aquí abajo. La única posibilidad es que esté por aquí cerca, de forma que lo tire hacia la izquierda, el otro lo tire hacia la derecha, que estas fuerzas se igualen y que hay un punto aquí en el que el campo vale cero. Entonces está dentro del punto. Vamos a ver. Primicia, ¿no? Lo primero, que el campo total tiene que ser cero. Entonces yo necesito hallar el campo en A, sumarle el campo en B y que eso sea igual a cero. Es decir, el campo eléctrico en A tiene que ser igual a menos el campo eléctrico en B. Vamos haciendo. Campo eléctrico en A, ¿qué se va a deber? K por la carga 1, ¿no? La carga A, sobre la separación ¿entre dónde? Entre el punto donde quiero calcular el campo y la carga A. Ese no lo conozco. Bien.
Eso va a ser la distancia A al cuadrado. K por la carga B sobre el punto donde quiero calcular el campo medido desde B, ¿no? Uno es desde aquí hasta acá y el otro es desde aquí hasta acá. Ahora, en vez de escribir QA, no, en vez de escribir QB, yo puedo escribir K por QA está así. A es el triple de B. Ahora sí está bien. El problema sería esta distancia que yo quiero conocer. Ahora bien, fíjense en algo. Desde aquí hasta aquí yo voy a recorrer, o sea, si yo sigo este ejemplo, ¿no? Esta distancia va a ser 1. De aquí hasta acá es 1 metro. Y esta distancia sería 1 metro menos X. ¿No? ¿Se dan cuenta? A ver, lo voy a dibujar así por colores. Esto es 1 metro. Esta distancia de aquí sería 1 menos una distancia X. Eso quiere decir que esta distancia de acá entonces va a ser X. ¿Sí o no? Se ve, ¿no? Lo mismo si yo traslado el punto acá, aunque yo lo traslade aquí, yo podría decir igual que esto de aquí va a ser 1 quitándole X. Entonces la distancia, eso sería la distancia desde Q hasta el punto, sería 1 menos X. Y desde QB hasta el punto va a ser X. O sea, yo puedo cambiar aquí abajo K por QA sobre 1 menos X al cuadrado es igual a 3 veces K por QA, aquí esta se tiene que cambiar, ¿no? Hombre. Es el triple de QB. Es el triple de QB y es el triple de QB. Esto es QB. ¿Sobre cuánto? Sobre la distancia X al cuadrado. Vamos eliminando cosas. K se va a ir con la K, ¿no? QB se va a ir con QB, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Esto, ¿no? ¿Estás ahí? Esto queda 3 sobre 1 menos X al cuadrado. Va a ser igual a, arriba queda 1 sobre X cuadrado. Yo voy a llevarlos arriba, esto va a quedar 3X cuadrado, va a ser igual a, desarrollemos 1 menos el doble primero por el producto, que va a ser 2X, más cuadrado del segundo, que es X cuadrado. 3X cuadrado más X cuadrado. Perdón. Esto va a quedar así. 3x cuadrado, este positivo lo voy a pasar a otro miembro a restar, ¿no? Va a quedar aquí 2x cuadrado, esto lo paso más 2x, y esto lo paso menos 1 igual a 0. ¿Qué puedo hacer aquí? Aplicar la fórmula, ¿no? Vamos a ver si se puede hacer directo. Esto sería 2x, esto sería 2x, 1, x, aquí sería 2, no hay manera, ¿no? No hay manera que me salga directo. Ok, aplicamos la fórmula. Me imagino que todos se la saben. Menos b más menos la raíz cuadrada de
B cuadrado menos 4 por A por C dividido 2A. No sé con qué nombre la conocerán ustedes, yo la conozco como ecuación cuadrática. Algunos le dicen la chicharronera, creo. No sé por qué. Otros nombres muy raros le han puesto, nunca los ocupé yo. No sé dónde salieron. Menos B, que es 2, esto es positivo. Aquí sería 4 menos 4 veces A es 2, C es menos 1, partido entre 2 veces 2. Aquí va a quedar menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 por 2, 8, menos 4 por menos 2 es 8 más 4, 12, entonces raíz de 12, y esto es 4, y esto va a tener dos soluciones. Menos 2 más la raíz de 12 sobre 4, y menos 2 menos la raíz de 12 sobre 4. Entonces vamos a ver. Menos 2 más la raíz de 12 dividido entre 4. Esto sale 0,36 y menos 2 menos la raíz de 12. ¿Por qué estoy colocando otras cosas aquí? Aquí sale menos 1,366. Okay. Tengo dos valores ahora, ¿cuál me sirve? Yo he hecho, según este esquema, yo he colocado, para mí esto es X, puede ser al revés igual, pero démonos cuenta de algo. Este segundo valor no tendría sentido que lo use, porque si yo uso aquí X, ¿no? Aquí esta distancia de 1 metro que se tiene que mantener, porque ya he dicho yo que para que se anule tiene que estar entre estos dos, porque si sale, ya el campo los estaría afectando de esta manera, ¿no? En este caso sería para arriba, si es para la derecha, va a botar para la derecha, lo mismo si es arriba, va a ser uno hacia allá y uno hacia allá. O sea, no se va a anular. La única situación en la que se anula es que esté en este punto, en medio. Este valor entonces no me sirve, porque si me coloco aquí y mido menos 1,136 metros, lo pongo hacia acá. Y si mido a la derecha, va a ser menos 1,136 metros hacia la derecha. O sea, lo único que tiene consistencia es este de aquí, que es 0,36. Bien. Estos si A y B tienen el mismo signo. Sería así, si A y B tienen signos opuestos, no lo voy a hacer, voy a pasar a hacer otro, pero para que ustedes lo puedan practicar, cómo sería el planteamiento, ¿no? Digamos que A es negativo ahora. ¿Qué va a suceder ahora? Si yo evalúo puntos adentro, menos con este punto es positivo. Menos con más lo va a traer hacia allá y aquí. Este es más. Más con más lo va a repeler hacia allá. O sea, ahora al revés. Cualquier punto aquí dentro de los 1 metro no me va a servir. Si salgo afuera, tengo este punto es positivo, esto es negativo, lo va a traer. Este punto es positivo, esto es positivo, lo va a repeler. Lo mismo pasaría aquí a la derecha. Entonces, tiene que ser un punto fuera de los 1 metro, ¿no? Fuera de lo que sería este sistema de aquí. Y hacen igual, o sea, el mismo planteamiento es que la sumatoria de los dos, del campo eléctrico en A y el campo eléctrico en B, tiene que ser 0. Hacen la igualación, van resolviendo,
¿Cómo sería aquí la distancia, no? Si yo coloco el punto aquí, por ejemplo. ¿Qué va a cambiar? Lo único que ahora va a ser 1 metro, o sea, desde aquí hasta aquí va a haber X, y desde aquí hasta el punto B va a haber 1 más X. O sea, lo único que cambia va a ser esto. Por eso les digo, practiquen ustedes haciendo el segundo, hallen la distancia y la idea que ustedes también razonen. Les va a dar igual 2 distancias, ustedes van a tener que razonar y me gustaría que lo hagan. ¿Cuál de esas distancias es la que a mí me sirve realmente? ¿No? Porque ya analizamos esta y ya expliqué por qué nos sirve esto. ¿Bien? Se anulará el potencial electrostático en dichos puntos. Vamos a ver, el potencial depende de qué cosa. El potencial depende de la carga y de la distancia. Aquí lo que tendrían que hacer ustedes sería, una vez que ya tienen esas distancias, con esas distancias aplicar la fórmula de potencial. Por acá. Esta. Una vez que ya tengan las distancias, porque las cargas las tienen. Ah, no, perdón, las cargas no las tienen. ¿Cómo sería entonces? Bueno, hacen la prueba. Igual. El potencial. Y ojo, esto funciona así, ¿no? Porque esto yo lo he hecho que estas líneas sean colineales, fíjense, ¿no? Que estos sean sobre la misma línea. Aquí no he tenido que descomponer en ejes ni ninguna de esas historias. Por eso es que lo hago aquí. Porque si lo hiciera acá, entonces tendría las fuerzas en estos sentidos con unos ángulos y no, ¿para qué estar complicándome la vida de esa manera? El potencial depende de la distancia de la carga. En este punto se va a anular el potencial, analicemos. Si no hay campo eléctrico, ¿dónde estaba aquí la que me servía a mí? Si el campo eléctrico es 0, bien, aquí esta fórmula me está diciendo ya que el potencial depende del valor del campo y de la distancia. Distancia va a haber, no, la distancia no va a ser 0, pero el campo sí va a ser 0. Ustedes podrían responder, porque esto es de razonar, podrían responder de esa manera. El potencial depende del campo eléctrico. Si el campo eléctrico es 0 en un punto, el potencial en dicho punto también será 0. O sea, ¿se anulará el potencial? Sí. ¿Por qué? Ustedes creen la fórmula y explican que el potencial depende del campo eléctrico. ¿Bien? Hagan, ¿no? Hagan este segundo. Sería bueno que practiquen ustedes con eso. El 5 lo hicimos, ¿sí? Hemos hecho esto, hicimos este de aquí. Hagamos a ver el otro tema, veamos si hay algo rescatable de acá. Esto es por fórmula. Voy a hacer este a modo de que recuerden la fórmula, si es que se olvidaron, etc. Espero que no. Además, espero que la tengan ahí a mano, porque yo no. No creo que me acuerdo. Sí, ya me acordé. Ya, no importa. Un conductor de 80 metros de largo tiene una sección de 1.4 de milímetros cuadrados y cuando lo atraviesa una corriente de 10 amperios tiene una potencia de 180 vatios. Calcular el coeficiente de resistividad. Vamos a ver. Me pide calcular coeficiente de resistividad y la única fórmula donde yo sé que se aparece el coeficiente de resistividad es en la que me dice que la resistencia del material viene dado por un coeficiente de resistividad multiplicado la longitud del material partido el área, su área transversal, ¿no? O su sección, es lo mismo. Tengo L, tengo S, quiero saber ρ, coeficiente de resistividad, pero no tengo R. Pero me dice que cuando a ese material lo atraviesa una corriente de 10 amperios, vamos a ver, una corriente de 10 amperios, tiene una potencia, aparece ahí una potencia de 180 vatios.
¿Se acuerdan que les dije que se vayan aprendiendo el círculo este de ley de Ohm? Que lo añadan a su formulario, que vayan aprendiéndosela, etcétera. Como decía, como dijo alguien muy sabio, ¿para qué memorizar algo si lo puedo pillar en internet? Este no les recomendé yo. Quiero resistencia. Yo tengo, perdón, esta potencia. Quiero resistencia, tengo potencia y tengo corriente. Aquí. La resistencia es la potencia sobre la corriente al cuadrado. Vamos a hacer entonces R, que la puedo hallar también como, me olvidé, potencia sobre corriente al cuadrado. Potencia sobre corriente al cuadrado. ¿Ok? Mi potencia es 180 vatios. Mi corriente es 10 al cuadrado, 100 amperios. 180 sobre 100 es 1.8, ¿qué cosa? Ohmios. Despejo ρ. Ρ va a ser igual a R por la sección sobre L. ¿La resistencia cuánto vale? 1,8. La superficie, 1.4 milímetros cuadrados. La longitud dice que es de 80 metros. Entonces su coeficiente, no es una P, es ρ, bueno, ya me olvidé de cómo escribirlo. O sea, es así, la letra como tal es así. Pero bueno, no voy a estar haciendo esas cosas. 1.4 dividido entre 80. Esto sale 0.0315. ¿Qué unidades tenía? Esta era ohmio, milímetros al cuadrado sobre metros, ¿no? Y así salía. Más que nada era para que se acuerden de la fórmula. Si es que no se han añadido a su formulario, de una vez añádensela, por favor. Y esto, ¿no? Igual añadan al formulario, si el ingeniero no se queja, no me acuerdo si se quejó. ¿Para qué lo voy a mentir? Pero no tienen, bueno, no sé si preguntarle sería peor que no preguntarle que lo tengan. Y ya que si los pide, dice, ¿qué es eso? Ah, son las fórmulas de ley de Ohm. Y así le dice, no las quiero, y ahí las tachan de su formulario, no sé. Hemos empezado a qué hora con ustedes. No, mentira, sé que hemos empezado tarde, hemos empezado a las y 40. Aún les debo una media hora más. ¿Algún ejercicio que quieran hacer ustedes? Yo estoy viendo por aquí, yo lo veo sencillo. Sobre todo esta parte de corriente. A ver, un motor tiene una potencia útil de 10 caballos. Ah, a ver. Esto de los motores es nuevo. O sea, este ejercicio así, estos ejercicios. No los había visto yo estos de que usa aquí. Son esos 4 últimos, porque no los había visto antes. Y realmente ahorita para hacerlo, a ver, la potencia útil de 10 caballos de vapor y un rendimiento del 30%. Calcular el rendimiento. Ya, esto tendría que repasarlo yo si quiero explicarlo. Ahorita no me acuerdo. A pesar yo no vi esto cuando lo pasé yo. Ok, ha metido un nuevo tema. Esto es nuevo, no había en el anterior semestre ya. Lo repasaré yo y se lo explicaré. Se maneja el viernes. Hagamos otros ejercicios que sí podamos realizar.
Se efectúa un trabajo de 20 joules en 4 segundos. Si el diámetro del conductor es de 2 milímetros y la resistividad, calcula la longitud del conductor. A ver. Eso, por ejemplo. Modelos de examen. Creo que tengo modelos de examen para hacer de paso. Ahorita acabamos este que es sencillito. Para transportar una carga de 2 coulombios, okay, me da el valor de una carga. Son de 2 coulombios. De un extremo a otro, un alambre se efectúa un trabajo de, que me habla de un trabajo de 20 julios en 4 segundos. Si el diámetro del conductor es de 2 milímetros, ok, el diámetro de 2 milímetros, la resistividad es 17 por 10 a la menos 3 ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Calcular la longitud del conductor. Bien. Vamos con las fórmulas que conocemos. La resistencia, la resistividad es igual a la constante ρ por L sobre S. No conozco la resistividad, no conozco, bueno, no conozco la resistividad, ρ lo conozco, L es lo que quiero saber y S lo desconozco, pero puedo conocerlo. Vamos a ver. Me dice que el diámetro es de 2 milímetros y es un alambre. Un alambre, a no ser que hayan visto ustedes de otra forma, yo solamente conozco alambre circular. Es decir, la sección del alambre es un círculo. ¿Cómo hallo yo el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Ahora bien, pi por radio, me da diámetro. ¿Pero qué es el diámetro? Es el doble del radio. O sea, el radio entonces es 1 milímetro, ¿no? Ahora, en las fórmulas está en milímetros, ¿no? Esto es en milímetros, voy a hacer en milímetros al cuadrado. La superficie es pi milímetros cuadrados. ¿Ok? Si el alambre me dijera que es un alambre cuadrado, por ejemplo, que creo que en algún ejercicio es, la superficie, ¿cómo la hallaría yo? Aplicando la fórmula de el área de un cuadrado. Si me dice que es un alambre triangular por alguna razón mágica, pues aplico la fórmula del triángulo. ¿Bien? Ok, tengo S, tengo ρ, me falta. ¿A qué es igual el trabajo? Desde un punto de vista eléctrico. O la potencia, más bien si no me equivoco yo. La potencia o más bien desde no, de electricidad no, esto es por concepto, ¿no? De forma general. La potencia, aquí está, es trabajo sobre tiempo. Entonces, vamos a ver para qué me sirve esto. El trabajo me dice que realiza, me lo dice, son 20 joules y lo hace durante 4 segundos. 20 entre 4, 5. Entonces tengo una potencia de 5 watts. Ok, pero aún no tengo resistencia. Vamos a ver, sé otra cosa. Yo sé el concepto de corriente eléctrica, que
que es un flujo. Si es un flujo, ya sé que es partido por tiempo. ¿Pero un flujo de qué? De electrones o de cargas eléctricas. En este caso vamos a hablar de un flujo de cargas. ¿Tengo la carga que está fluyendo? Sí, son 2 coulombios durante 4 segundos. 2 entre 4 es un medio, ¿no? O sea, esto va a ser un medio o 0,5 amperios. ¿Ok? Tengo potencia, tengo corriente, cual me permite hallar la resistencia, potencia y corriente, a la que tenía antes, ¿no? Potencia sobre corriente al cuadrado. La resistencia entonces va a ser la potencia sobre la corriente al cuadrado. La resistencia va a ser 5 vatios partido 0,5 amperios. 5 entre 0,5, 10 ohmios. De aquí que despejo lo que me interesa, que es L. L a qué va a ser igual. R por S sobre Rho. L va a ser R, que es 10 ohmios, por pi milímetros cuadrados, partido entre 17 por 10 a la menos 3, las unidades que tiene esto, ¿no? Milímetros cuadrados sobre metro. Ohmios con milímetros cuadrados se va con ohmios con milímetros cuadrados, esto queda metros abajo, que al hacer las operaciones va a quedar esto en cuánto. 10 por pi sobre 17 exponente a la menos 3. La longitud del cable son 1847,99 metros. Eso. ¿Qué tengo que saber? Cómo definir potencia y esta otra definición de corriente, ¿no? Porque si no conociera yo esto, no habría forma en que yo haga el ejercicio. De nuevo, son más formulitas que me gustaría que se vayan añadiendo al formulario. ¿Ya? Por lo demás, la mayoría de estos ejercicios, si se dan cuenta de estos aquí arriba, es lo mismo, fórmula de resistividad. A ver, demostramos un conductor de 20 ohmios en diferencia de potencial de 20 voltios. Calcular el tiempo que la corriente eléctrica emplea en efectuar un trabajo de 800 julios. Hagamos este más, por ejemplo, para que quede claro. O hacemos uno de fuerza eléctrica para practicar. Hacemos uno de fuerza eléctrica. Tampoco hay mucho más, ¿no? Hicimos el 1, hicimos el 2, hicimos el 2, hicimos el 3, hicimos el 4. El 4 no lo hicimos, ¿no? Vamos al 4. A ver, un cuerpo cuyo peso es un newton, vamos a verlo aquí. Pesa un newton. ¿De dónde vamos dibujando? Yo voy a definir en el centro de este cuerpo mi sistema de coordenadas para hacer el ejercicio. Vamos viendo. El peso es un newton. El peso siempre lo dibujo yo hacia abajo. No es trabajo, ya esto es peso. Está cargado con 2 microcoulombios, ok, tiene una carga, esa esfera, o el cuerpo de 2 microcoulombios. ¿A qué distancia sobre él debe colocarse otro cuerpo cargado con 3 microcoulombios de signo contrario para que el primero no caiga por la acción de su peso?
Vamos a ver, lo que me interesa es que este de aquí quede flotando. Entonces, a mí se me ocurre, digamos, colocar la carga aquí abajo sería, tiene que ser el signo contrario. No, ¿dónde tendría que colocarla? ¿No? Tendría que colocarla aquí arriba, 3 microcoulombios. Porque 2 microcoulombios, ok. Como dice 2 microcoulombios, voy a asumir que esta es una carga positiva. Ya. Otro cuerpo cargado con 3 microcoulombios de signo contrario. Que este sea la negativa. Porque tiene que serlo, desde yo me dice que tiene que ser el contrario. Hagamos el análisis de líneas de fuerza. Estoy trabajando esta de aquí, me interesa esta de aquí. Entonces, positivo con negativo, esta se va a sentir atraído. Atraído. Este va a ser una fuerza eléctrica. Para que el cuerpo no caiga por reacción, yo quiero que esté flotando, que esté levitando. ¿Cómo voy a conseguir eso? Voy a hacer que esta fuerza de aquí elimine el peso, de tal forma que esto queda ahí flotando. Es decir, la fuerza, para que se cumpla, que el cuerpo quede flotando, que es lo que me pide el ejercicio, la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, tiene que ser igual al peso. Bien. El peso lo conozco yo, ¿no? Vamos a ver. La fuerza eléctrica yo la puedo escribir de otra manera, ¿no? K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre ambos cuerpos al cuadrado. Eso que sea igual al peso. Como aquí en este ejercicio son dos cargas simplemente y ya las estoy definiendo como colineales, ¿no? Porque es lo que me conviene, porque colocar la carga aquí, lo único que hace va a hacer que el cuerpo vaya hacia allá. No voy a hacer vectores unitarios ni nada ya, sobre todo porque aquí en física 3 son contados los ejercicios donde usan ese tipo de... Y es más sencillo simplemente hallar el módulo. K la conozco, Q1 lo conozco, Q2 lo conozco, el peso lo conozco, puedo despejar la distancia de esto. Sería K, bueno, vamos, por Q1 por Q2 partido R cuadrado. 9 por 10 a la 9. Recuerda, una vez que yo ya definí las líneas de fuerza y sé hacia dónde van a ir mis fuerzas, en este cálculo puedo obviar signos. Entonces Q1 vale 2 por 10 a la menos 6 coulombios. El otro vale 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Dividido entre, LOL, esto es dividido entre el peso. El peso es de 1 newton. Entonces 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 por 3 exponente a la menos 6. Dividido entre 1. Obviamente va a dar eso. Esto da 0,054. Aplico raíz cuadrada a ambos miembros para eliminar. Y la distancia es 0,2323 metros. Es decir, esta de aquí tiene que estar a 0,2323 metros para que esta bolita levite. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más quieren hacer? El 7 lo hicimos, ¿no? Sí, el 7 lo hicimos.
¿El 8? 8 no lo hemos hecho, ¿no? El potencial creado por una carga puntual a cierta distancia de ella es 600 voltios y el campo eléctrico en el mismo punto es 200 newtons sobre coulomb. ¿Cuál es la distancia